Entre todas las montañas que rompen la superficie de la Tierra, ninguna hay tan hermosa como la cordillera de los Pirineos, que amarra esta vieja piel de toro al continente europeo. El Pirineo aragonés es un mundo de leyenda. En sus pueblos se guardan historias fantásticas, mitos que hablan de sus tradiciones y explican sus costumbres. No son solo consejas para contar al amor de la lumbre invernal, sino que ilustran el espíritu de una sociedad que hizo de sus creencias herramienta para sobrevivir en un mundo tan bello como hostil. Se habla de paseos del buen Dios por una inmensa llanada y de sacos llenos de pedruscos que se rompen, de pastores avaros y mendigos divinos que convierten los prados en heleros, los rebaños en pedregales y en tozales de roca a sus huraños cuidadores. Por esta parte aragonesa del Pirineo, para explicar el origen de tierra tan difícil, por contar, se cuentan muchas cosas. Hay quien le otorga un origen mitológico y hablan de Hércules y de cómo al atravesar el sur de la Galia para enfrentarse al monstruo hispánico Gerión, recibió la hospitalidad del rey Bébrix. Aseguran que se emborrachó y que bajo los efectos del alcohol sedujo a la princesa Pirene, hija del rey, continuando luego su camino. Meses más tarde, después de dar a luz una serpiente, la princesa huyó horrorizada al bosque y fue devorada por las fieras. Al regreso de su expedición, Hércules encontró sus restos y después de darle sepultura, construyó encima un gran mausoleo de piedra que llamó Pirene. No deja de ser una bella historia, aunque, por supuesto, nada segura. Y cada uno la cuenta a su manera, aunque en lo que sí que coinciden todos es en sus protagonistas. El Pirineo aragonés contempla las mayores alturas de la península, más de 118 cimas por encima de los 3.000 metros, y algunos de los paisajes más espectaculares de la cordillera. Ríos impetuosos que han labrado valles, en ocasiones amplios y tranquilos, profundas gargantas muchas veces, macizos, glaciares, últimos vestigios de otro tiempo y otros climas. Por entre estas montañas encuentra sus orígenes el reino de Aragón. Cuando el mago Atland conducía al hijo del misterio y la hija de los hombres al palacio que había construido en las cumbres de las Tres Herols, un terrorífico gigante se reveló, celoso de la suerte de aquellas razas favorecidas de los dioses. El cabecilla de los gigantes de las tierras heladas, de nombre Aneto, tensó su arco y con una flecha de fuego traspasó el pecho del hechicero. Resonó entonces el grito de todos los dioses, haciendo temblar la tierra, y su ira, convertida en rayo, partió en dos al gigante y lo hundió en las profundidades. Pero ni siquiera la tierra lo aceptó.
rechazado de sus entrañas y transformado en montaña helada, Aneto contempla impasible cuanto le rodea desde sus 3.404 metros. Soutras, poeta de altas cimas, escribió: unas agujas donde el águila busca en vano donde posarse. Unos rellanos acorazados de un hielo eterno. Estos montes malditos, que vierten sus aguas hacia el valle de Benasque, que es como el Olimpo pirenaico, conservan los mayores glaciares de estas montañas. Restos de un ayer, hoy en regresión, como los ríos de hielo de todo el mundo, muestran todavía sus grandes grietas, abiertas como terribles bocas. Las impresionantes moles de los Maladetta, Enmedio y Aneto tenían carácter sobrenatural para los hombres antiguos. En ocasiones se les adoraba como semidioses sepultados, en otras como refugio de otros dioses capaces de hacer y deshacer a su antojo. Parece que la tierra se tragase el festival de aguas que, nacidas en la cumbre, se desparraman en todas direcciones, escondiéndose a veces en sus entrañas, saltando entre los riscos, remansándose en lagunas y represas. La Maladetta resguarda en sus primeras estribaciones los baños de Benasque. Es este uno de los lugares más abruptos y bello de los Pirineos, donde se relaja el cuerpo mientras la mirada escala más de 3.000 metros en busca del horizonte. Parece seguro que este hotel se hizo con una singular donación de la duquesa de Alba, el cuadro de la maja desnuda que pintara Goya. Las aguas rompen por todas partes y en el balneario manan a más de 37 grados, lo que las buenas lenguas del lugar atribuyen a una maniobra del mismísimo Satanás. Ya en la villa, capital de la comarca de Ribagorza, historia en su viejo recinto y un caserío respetuoso con el entorno que recuerda la magnificencia de tiempos mejores en edificaciones como el Palacio de los Condes de Ribagorza, al que alguien definió como un palacio italiano adaptado al mundo montañés, y la nobleza de la Casa Juste, cuyo robusto torreón almenado le da un aspecto de fortaleza medieval. Calles empedradas, casonas de piedra, y como en todos los pueblos del valle, más de 30, el respeto por su arquitectura altoaragonesa, sus iglesias románicas, sus costumbres y su lengua, el patués, un aragonés de transición al catalán con elementos propios y occitanos. Siempre hacia arriba, Cerler, el pueblo más alto del Pirineo aragonés,
rodeado de majestuosos picos de más de 3000 metros y custodiado por espectaculares bosques de pinos. Cuando llegan las nieves, su estación de esquí lo convierte en ciudad cosmopolita, pese a que nunca ha abandonado su aire de viejo pueblo pirenaico. Aseguran que aquí se localiza uno de los mejores descensos de nuestro país para esquiadores expertos, el del Gallinero. En el Parque Natural de Possets, purgan la pétrea dureza de su corazón aquellos ancestrales pastores maldecidos por los antiquísimos peregrinos. Una leyenda repetida por el eco. Hasta 13 glaciares vivos conservan el recuerdo de su dura infancia. Y con el deshielo, sus lágrimas alimentan por múltiples cascadas casi un centenar de lagos e ibones. A su abrigo, en el corazón de estas tierras altas, entre pinos negros, abedules y serbales, corretean ardillas, tritones y marmotas. Y aunque a lo largo de la historia, las duras condiciones de vida de los hombres hicieron casi desaparecer los bosques pirenaicos, su mano sabia y su quehacer respetuoso han sabido conservar toda la belleza de este paisaje. Estrechos pasadizos y angostos pasos arrinconaron el valle de Gistaín, que se mantuvo escondido hasta que comenzaron a horadarse montañas y abrirse túneles que dieron fin a tan tradicional aislamiento. El Sobrarbe es, tal vez, el territorio más desconocido y menos documentado de los 3 condados que formaron Aragón. La geología y la historia contribuyeron, como no podía ser de otra forma, a su aislamiento, solamente roto por el río Cinca, que facilita el acceso a Boltaña y a Insa. En la capital del antiguo reino del Sobrarbe, la Edad Media parece detenida en su irregular plaza porticada, el retrato vivo de un tiempo anterior, época de glorias mayores, ferias y mercados vividos a la sombra de un aguerrido castillo, cuya importancia solo se adivina en sus restos.
en el laberíntico entramado de sus callejas, arcos y casonas de piedra vieja, ventanas aljimezadas, aleros de madera y chimeneas con espantabrujas. La torre vigía de su iglesia de Santa María se recorta contra las altas peñas. En la cima del cerro sobre el que se asienta Boltaña, capital de la Tierra Bella, se yerguen las ruinas de una fortaleza que tomaron en tiempos por conventículo de brujas. Cierto o no, lo relató Lucien Brie y lo transcribió Enríquez de Salamanca. En la Edad Media, los restos del castillo de Boltaña disfrutaron del privilegio de servir de lugar de reunión a las brujas, que montadas en sus escobas, volaban desde allí a las cimas de Cotiella y el Turbón, donde Satanás recibía su corte, con el fin de dedicarse a bailar los sábados. Boltaña es símbolo de la personalidad de estas tierras del viejo Aragón. Antiquísimos orígenes, superposición de culturas y permanente presencia de la leyenda y el mito. Todo el valle está regado por el río Ara, cuyas aguas ponen música a los tonos verdes del paisaje. Desde que bajo el mando de Garciximeno arrojaron de estos valles a los moros, sus hombres saben de esfuerzo y sacrificio. Por aquí todo gira en torno al quehacer del día a día, los rebaños que suben y bajan de los picos, los pactos con el valle vecino, las fechas de fiesta y los días de luto, el regreso de los que se fueron. Bielsa, en la confluencia del Cinca y el Barrosa, conserva ancestrales carnavales por los que campean trangas disfrazados con una piel de choto en la cabeza y la cara ennegrecida con hollín y grasa. Tan temibles en su apariencia, son sin embargo el símbolo de la fertilidad. Y virginales madamas, vestidas de blanco y encintadas, jóvenes, bellas, solteras. Pero el pueblo, ruidoso y alegre en la fiesta, ha vivido en silencio durante siglos. El cilindro de Malboré y el Somme de Ramón, junto con el Monte Perdido, conforman las tres Sorores, tres de las más bellas montañas del Sobrarbe, que recuerdan la leyenda de tres hermosas hermanas, muertas por una tribu enemiga. Su silueta, hecha piedra, se levantó en una noche sobre la meseta calcárea. Contradiciendo un tan reciente origen, quedan hoy los glaciares, gélidos vestigios de épocas más frías y lejanas. Dicen del Monte Perdido que un extraño encantamiento le permite cambiar de lugar entre las demás cimas de la cordillera. Un presunto milagro que, como no podía ser de otra forma, encuentra en el mito su explicación. Parece ser que Atlant, aquel viejo de las cumbres, muerto por Aneto, había recibido de los dioses el encargo de construir en esta cima una morada donde floreciese el amor entre los hijos de los hombres y los del misterio. Levantó el anciano el más maravilloso palacio que nadie pudiera imaginar. Y antes de que el gigante Aneto lo matase, encantó tan sublime obra para que solo algunos elegidos, a lomos de un caballo alado, lo pudiesen descubrir entre las perennes nubes que cubren Monte Perdido. La cumbre corona la unidad geográfica de todo el macizo. Sus recursos naturales y la historia han hecho de este espacio geológico un auténtico país inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde lo alto de la cima barrida por los vientos y abierta a la ventisca y los hielos, se dominan las llanuras del viejo reino aragonés.
lo largo de la historia, la frontera entre Francia y España ha variado innumerables veces. Hace poco más de 100 años, se decidió que la línea fronteriza fuera la que une los picos más altos de la cordillera que separan ambos países. Pero debido al frío clima, a lo abrupto del terreno y a las muchas dificultades de comunicación, el territorio no fue explorado y conocido hasta bien entrado el siglo XX. El Valle de Ordesa fue descubierto por el francés Lucien Brie. Su insistencia ante el rey Alfonso XIII hizo que fuera declarado Parque Nacional en 1918, temprano tiempo, para un tan grande reconocimiento, que no era sino la constatación de su extraordinario valor paisajístico y geológico. Torla, un ejemplar caserío apretado en sus casas, marca el final de la alta montaña, tras el túnel que atraviesa la peña sobre la que se asienta el pueblo. Broto es el final, o el principio del Valle de Ordesa. Todo depende por dónde se tome. El antiguo pueblo de pastores es hoy un emporio turístico que ha sabido conservar sus torres y su voluminosa iglesia. Muy cerca, Otto vigila la vida del valle desde su atalaya defensiva. Difícil resulta establecer un orden para el camino, cuando los caminos son tantos, tantas las veredas y tan numerosos los destinos. El cañón del Añisclo es sin duda la más bronca de las gargantas que nacen en el entorno del gran macizo de Ordesa. Un largo y estrecho desfiladero esculpido por la fuerza del agua e impenetrable a veces para la luz del sol. Encajonado entre paredones que alcanzan hasta 1200 metros de profundidad, por su fondo serpentea entre túneles vegetales el río Bellós. Advertido estaba y demostrado que es verdad. Por estas alturas, los paisajes infinitos parecen proyectarse en una gran pantalla panorámica. Los valles, profundos, húmedos, un callejón sin salida. En la umbría, paredes estriadas, peñascos que se apilan en desorden. En la solana, bosques apacibles, suaves praderas y aguas libres que se precipitan en acrobáticos saltos.
En Yebra de Basa, ya en la comarca del Serrablo, junto al macizo que lleva su nombre, se conserva la cabeza de Santa Orosia, la patrona de Jaca, donde está su cuerpo. Fue la santa una princesa, natural de Bohemia del Aspicio, martirizada por la morisma cuando venía a casarse con un príncipe cristiano, el místico Fortín Garcés. Nadie supo nunca cómo ni por qué se convirtió en patrona de los endemoniados, aunque es sabido que el obispo de Jaca prohibió hasta 1947 la asistencia a su procesión, que reunía a los poseídos de toda la Redolada y hasta de la vecina región francesa del Verán. Aunque Sabiñánigo hunde sus raíces en la época romana, a principios del pasado siglo solo tenía un centenar de habitantes. Pero llegó el ferrocarril, y en torno a la estación se establecieron fondas y comercios, y los conductores de carruajes se disputaban los veraneantes con destino al balneario de Panticosa. Viescas, sobre un valle que antaño fue glacial, se desparrama a ambos lados del río Gállego. Fue encrucijada de calzadas romanas y caminos reales que cruzaban el único puente posible para acceder a los valles de Tena y Ara. Rica antaño en su tradición textil y ganadera, es hoy el turismo su principal industria. Camino de Panticosa, valle de Tena arriba, a la vista de las aguas represadas de Búbal, en el Parque Natural de la Cuniacha, campa a sus anchas y en libertad la fauna del Pirineo. Ciervos, gamos, renos, cabras, bisontes, linces. Monte arriba, cara al viento, buscando reposo y calma, íbame yo muy contento dándole descanso al alma. Cuando a lo alto subí, cuando aquel inquieto poeta coronó el último tramo de un sendero que subía y subía, se encontró cara a cara con el paraíso, Panticosa. Música de cascadas batiendo contra las rocas de granito, el espejo de un lago de agua transparente y remansos de salud brotando de mil fuentes. Ya conocido y utilizado por los romanos, durante el siglo XIX, el balneario de Panticosa se convirtió en uno de los mayores y más prestigiosos de España. Su capacidad de albergar más de 1.500 personas, asombrosa para la época, superaba a la de Santander o San Sebastián, las grandes ciudades veraniegas de reyes y nobles. El balneario y los lagos han marcado la vida del pueblo tensino de Panticosa, que ofrece hoy, junto a su ancestral casco viejo, un desarrollo turístico que sin embargo no ha podido ocultar sus valores tradicionales, ni acabar con el trajín de su viejo puente medieval. Desde aquí, por viejos caminos, se siguen descubriendo nuevos paisajes, montañas y montañas que nunca se repiten. Las telecabinas ascienden hacia la estación de los lagos, que con nieve o sin ella, se ha convertido por su ambiente tranquilo en refugio familiar y paraíso de deportistas.
En tiempos de los musulmanes, los pueblos de la cabecera del Gállego fueron refugio de rebeldes y se definieron como tierras de libertad. No constituían núcleos urbanos, sino agrupaciones de aldeas en torno a una iglesia. Por Sallent confluyen el Gállego, el Aguas Limpias y el Pondiellos. En la cola del embalse de Lanuza cantan los mozos. Sale el sol por Culibilla, se esconde por Anayet, requemado por los ojos de las mozas de Sallent. Por aquí huyó Antonio Pérez, el polémico secretario de Felipe II, protegido por las leyendas de brujas y escondido entre los relatos de viejos contrabandistas que desde siempre forman parte de la historia, a la vez mágica y real, de estas tierras altas. Antes de llegar a Portalet, por donde el río Gállego se viene de las Galias, más de 57 kilómetros de pistas y 22 remontes dan servicio a más de 20.000 esquiadores por hora en Formigal. Por supuesto, cuando llegan las nieves. Ya las legiones romanas utilizaron el Summus Portus, hoy Somport, para acceder a las Hispanias. Aquí, en la Jacetania, nació el viejo reino de Aragón. La tradición celta de atravesar los Pirineos buscando la paz del espíritu en el Finisterre se continuó en la Edad Media con un nuevo destino: Santiago. El camino francés que atraviesa los Pirineos por Somport, después de tropezarse con las ruinas de uno de los 3 hospitales más importantes del camino, el de Santa Cristina, comienza a descender por el valle. Contemplada por miles de años de historia y peregrinaciones, la estación de Candanchú es sinónimo de deportes de nieve y apenas a 2 kilómetros, Astún la complementa. Desde el viejo camino de Herradura hasta la construcción del ferrocarril y el reciente túnel, la historia de las comunicaciones transfronterizas por Somport se confunden con la historia de Canfranc, hasta el punto de que la Estación Internacional de Ferrocarril es su emblema más conocido. Aunque 3 de las maldiciones relacionadas con el fuego, lanzadas siglos ha por un peregrino que no halló cobijo en el pueblo, se han cumplido, aún conserva Canfranc parte de su antiguo patrimonio monumental. La 4ª maldición, relacionada con el agua, aún origina alguna mirada inquieta a la presa vecina.
estrecho valle se ensancha y conecta con la val ancha del canal de Verdún, se encuentra Jaca, la vieja fortaleza íbera, la primera conquista de las legiones romanas en Hispania. A mediados del siglo XI, los reyes del incipiente reino de Aragón poseían en Jaca una explotación agrícola, donde residían largas temporadas controlando el paso por los Pirineos. Con visión europeísta, Sancho Ramírez, a finales de ese siglo, fundó la ciudad, la ennobleció con una excepcional catedral y le dio fuero y libertades, haciendo que el Camino de Santiago se consolidara como la primera vía de conexión europea. Desde entonces, su prestigio se mide tanto por su historia como por la atención que le dedicaron los escritores más notables. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio hablaba de la jacetana Fiesta de la Victoria en su Grande e General Historia. En el Renacimiento, Nebrija explicaba en Alcalá sus orígenes legendarios. Cervantes la cita en el Quijote refiriéndose a sus montañas. Unamuno alaba la peña de Oroel y Ramón y Cajal describe su vida en la ciudad. La catedral del último tercio del siglo XI es punto de referencia del románico. Aquí, los peregrinos confesaban su fe y se hacían perdonar los pecados. En el interior se conserva el cuerpo de Santa Orosia, separado de la cabeza que se custodia en Yebra, traído hasta aquí por los ángeles mientras sonaban solas las campanas. Pero quizás lo más notable de Jaca sea su condición de pionera. Primera capital del reino de Aragón. Primera que aclamó a Ramiro II el monje. Primera que se sublevó en favor de la República, cuando se hizo universalmente famosa su calle mayor, la misma rúa que con tanta pasión cantó Miguel Fleta en ritmo de jota. Ya no la rondan, chavales, la calle mayor de Jaca, que la rondan matas viejos, con trabucos y puñales. Por Santa Cruz de Serós cruzaba y cruza el Camino de Santiago que llegaba desde Jaca. Caserío típico y en los tejados curiosas figurillas con forma de caras, cruces y piedras piramidales que protegen el interior de la entrada de las brujas. De ahí su nombre, Espantabrujas. Dice la tradición que allá por el siglo VIII el joven Boto perseguía un veloz ciervo. Acosado y asustado el animal, se despeñó quedando despedazado. El joven perseguidor, a punto de seguir igual suerte, clamó pidiendo la ayuda de San Juan, y entonces su caballo flotó suavemente en el aire hasta alcanzar el suelo. Al lado, en una gruta, encontró el cadáver insepulto del ermitaño Juan de Atarés. Y Boto, con otros compañeros, terminó aquí su vida dedicado a la oración. Esta es la leyenda de San Juan de la Peña. Panteón de reyes aragoneses
la misma roca en que se construyó le sirve de techumbre, como ocurre en su maravilloso claustro románico. Los valles de Borau, Aínsa, Canfranc, Arués, Garcipollera y el campo de Jaca son tierras de contrastes llamativos, de pastos alpinos y carrascales mediterráneos, de ciudades en expansión, pequeños pueblos y valles no muy poblados. La calzada romana Antonia Pia unía Benearum, en las Galias, con César Augusta. Por ella descendían las legiones romanas para atravesar la selva de Oza, encajada en una gran cubeta y rodeada por montañas de más de 2000 metros. Una alfombra vegetal abrumadora por la que campan y a ratos se esconden el corzo y el urogallo. Arriba, el puerto del Palo, vigía del valle de Guarrinza, paraíso de pastos alpinos y roquedos marcados por los glaciares. El de Subordán fue uno de ellos y llegó hasta Siresa. San Pedro de Siresa es uno de los 4 enclaves en los que la tradición señala la presencia del Grial. La leyenda siresiana se sustenta en el deslumbrante cáliz guardado en su monasterio carolingio, cenobio famoso por sus reliquias y su extraordinaria biblioteca. En él se instaló el año 922 la sede episcopal de Aragón. El río Aragón Subordán vertebra, junto con sus pequeños afluentes, la extensa geografía del Valle de Hecho. Es vieja la ocupación humana, tanto que a sus primeros habitantes se les relaciona con las gentes creadoras del fenómeno megalítico. Como culminación del valle, el ibón de Estanés y las cumbres de Agüerri y Peñaforsa. Hecho, la capital del valle, es un contraste entre lo tradicional y lo moderno, bajo la presencia monumental de la parroquial de San Martín, emplazada sobre una roca que fue de estilo románico en sus orígenes, allá por los siglos XI o XII.
Ansó muestra en sus calles un auténtico museo. Pueblo monumental con casas 100% de piedra, calles también empedradas, características fachadas y chimeneas sorprendentes. Todo recuerda la dureza de la vida rural, cuando las comunicaciones eran escasas y las nieves eternas. Su iglesia, verdadera fortaleza de maciza silueta, domina los tejados de la población. Las crónicas cuentan cómo Ansó fue una de las cabeceras históricas de la montaña aragonesa, cuna del primitivo condado y posterior reino de Aragón. Sin duda, por todo ello, Ansó y su valle han gozado de privilegios y autonomía política. Y pese a lo que diga la crónica oficial, los habitantes de Ansó, los chesos, están convencidos de que la legendaria batalla que dio pie a la famosa Chanson de Golán se libró a pocos pasos de aquí. Este de Ansó, recorrido por el río Veral, es el más occidental de los valles aragoneses. A la sombra de los gigantes de más de 2000 metros se acogen los hayedos, las praderas y las crestas calizas para formar un paisaje idílico. Entre las hayas y los abetos crecen tejos, helechos, bojes y servales. Aquí viven los últimos ejemplares peninsulares de pájaro carpintero y de oso pirenaico. Abunda el rebeco y los corzos dominan los bosques y las praderas del fondo del valle. Existen varios lugares que fueron, según se cuenta, punto de reunión de reyes vecinos. Pero la Mesa de los Tres Reyes, en la confluencia de las fronteras francesa, navarra y aragonesa, es el más famoso. Un buen sitio para decir adiós al mito, a la piedra, a la nube, a la historia y la leyenda. Yo voy soñando caminos de la tarde